Y estamos compartiendo quiénes son aquellos que vencen gigantes. ¿Quiénes son aquellos que vencen gigantes? ¿No? Algunas cosas ya más o menos las vimos el sábado pasado. Estamos hablando de la historia cuando Saúl sale y se enfrenta con los filisteos. Y los filisteos envían a su paladín, que era un hombre de 2,40 metros, un gigante, y que infundía miedo, y que durante 40 días y 40 tardes, de mañana y de tarde, salía y desafiaba a el ejército de Dios. Y le decía: envíenme un hombre, ¿se acuerdan? Un hombre que pelee contra mí, y si él me vence, nosotros vamos a ser siervos de ustedes. Pero si yo le venzo, ustedes van a ser siervos nuestros. Y no sé si se acuerdan que esta, dijimos, es la gran mentira de Satanás. Sobre todo en este siglo tan individualista, tan personalista, que busca figuras mesiánicas, ¿no? Figuras salvadoras, cuando el único salvador es Jesucristo. Y de la única manera que nosotros podemos vencer es como cuerpo. Por eso Jesús dice: fuera de mí, fuera de mi cuerpo, ustedes no pueden hacer nada. Amén. Fuera de mi cuerpo, ustedes no pueden hacer nada. Permanezcan en mí, y está hablando de su cuerpo, y yo en ustedes, y ustedes en mí, y van a llevar mucho fruto. Amén. Ahora, esta es la gran estrategia de Satanás de todos los tiempos, y sobre todo en este tiempo, donde todos queremos resaltar sobre los demás. Somos individualistas, egoístas, ¿no? Esto se ha metido dentro del cristianismo también, ¿no? Y cada uno busca su propio bien y no el del otro. Pero la Biblia es tan clara, ¿no? El primer mandamiento es: amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, con tu vida y aún con tu muerte. Y Jesús dijo: el segundo es igual al primero. Amarás a tu prójimo como a vos mismo, ¿no? Y nos pone a nosotros mismos en tercer lugar. Dios está primero, después me debo a mi prójimo, ¿sí? Y haciendo eso, Dios me da todo lo que necesito. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, pasaba que este gigante salía durante 40 días, a la mañana, a la tarde, desafiaba al pueblo de Dios, el pueblo que Dios había dicho: yo te puse por cabeza, no por cola, yo te puse por arriba y no abajo. Hoy, cuando yo les decía: pisalo a Satanás debajo de tus pies, es porque lo dice Efesios capítulo 1, léelo. Pablo dice: yo oro para que les sean abiertos los ojos del entendimiento, para que ustedes sepan cuál es el llamado que tienen de parte de Dios, el lugar que ocupamos. Sí, donde Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo de Cristo, y todos nuestros enemigos, decí conmigo, todos nuestros enemigos, Dios los pone debajo de nuestros pies. Por eso Él dijo: mi nombre hollarán serpientes y escorpiones. Pero de lo que estamos hablando es cuáles son las condiciones para que lo logremos. Porque yo escucho muchas prédicas motivacionales donde se habla solamente de la superficialidad, ¿no? Se habla de las promesas, se habla de las bendiciones, pero no se habla de las condiciones para acceder a esas promesas y a esas bendiciones. Y la primera condición
es que yo sea uno con el cuerpo de Cristo. Fuera de mí, ustedes nada pueden hacer. Y Jesús, en ese capítulo 15 de Juan, habla de la iglesia, de su cuerpo. Fuera de mi cuerpo, ustedes nada pueden hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y este gigante, ¿sí?, pedía un hombre. ¿Cuántos pedía? Y ellos serían, no sé, cientos de miles. Pero no eran cientos de miles de, no sé, de cualquiera. Aún uno piensa el ejército más poderoso del mundo, que podría ser, no sé, el de Corea del Norte, el de Rusia, el de China o el de Estados Unidos, los marines de guerra de la Armada estadounidense, ¿no? Pero nosotros pertenecemos a los escuadrones del ejército de Dios. No. Lo voy a decir de nuevo. Vos, Rubén, vos, Karina, vos, Heiner, Jorgito, y cada uno de nosotros, desde el más grande hasta el más chiquitito, pertenecemos a los escuadrones del Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, el que creó los cielos y la tierra, el que gobierna por encima de todo, porque los cielos son el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. La Biblia dice que Él junta en su mano a todas las naciones de la tierra. Él pone reyes, Él saca reyes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, todo lo hace, decí conmigo, todo lo hace a través de la iglesia. A ver, lo vamos a decir de nuevo. Todo lo que Dios hace, lo hace a través de su iglesia. ¿Lo crees realmente? Y este es, digamos, el gran engaño. Mándenme un hombre. Claro, sabía, porque el filisteo Goliat, este gigante, representa a los enemigos que hoy son espirituales. Sí, que son principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y Satanás sigue diciendo, vení, enfrentame vos solo, ¿no? Y claro, se aprovecha de este gran espíritu de individualismo que se ha instalado dentro de la iglesia y que se ha instalado también en cada creyente, ¿no? Y este interés de protagonismo, no sé, si yo canto, yo tengo que ser la estrella. Si yo toco, no sé, tengo que ser el mejor pianista, guitarrista, flautista y que todas las luces me apunten. Si predico, tengo que ser, no sé, un predicador de multitudes. ¿No? Esta ambición de poder, de protagonismo, ¿no? Que va desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras, ¿no? Si la cabeza está mal de la iglesia, ¿sí?, también los miembros de la iglesia estamos mal. Amén. Por eso es tan importante volver a las Escrituras, pero no a la superficialidad de las Escrituras, sino a lo profundo de las Escrituras. Ayer estábamos reunidos con un grupo y decíamos esto, ¿no? Que no es casualidad que la palabra oído es la palabra en hebreo osen, que quiere decir profundidad. No es casualidad que cuando dice la Biblia hablando de Cristo, me preparaste cuerpo, se refiere al oído. ¿Se acuerdan de eso que lo predicamos? En Hebreos dice, me apropiaste cuerpo, y en el Salmo 38 del Antiguo Testamento dice, me abriste el oído. Y lo uno y lo otro quieren decir lo mismo. Y Jesús dijo, el hombre prudente es el que cava profundo hasta que llega a la roca. Pero hoy nos quedamos en la superficialidad y por eso es que tenemos
una iglesia tan pero tan débil, ¿sí? Que no está liberando a las naciones, que no está predicando a las naciones, que ha perdido la unción, ha perdido el poder, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos hemos quedado en la superficialidad. No queremos pagar el precio, no queremos pagar ningún costo. Y qué importante que es, porque fíjense una cosa, el otro día dijimos algo. ¿Qué pasó cuando Saúl, quién era Saúl? El rey de Israel. Ustedes saben que el pueblo judío durante muchos años no tuvo rey, pero en un momento sí le piden a Dios que le den un rey como todas las naciones, porque Dios quería ser el rey de ellos, de cada uno, que cada uno le conociera, teniendo una relación personal con su rey. En cambio, ellos le piden un rey que se ocupe del reino. Y esto es lo que pasa hoy, no, que los ungidos se ocupen del reino, yo voy, me siento, los escucho, que me hablen las palabras que a mí me gustan, y después yo voy y hago la mía. Que otro se presente delante de Dios, busque a Dios y me comunique lo que Él tiene que decirme. Esto es lo mismo que pasó cuando Dios le tuvo que dar a Saúl. Fue el primer rey, pero cuando Dios le da a Saúl, enseguida se arrepiente de haberle entregado al pueblo de Dios a un hombre como Saúl. Porque se suponía que el rey tenía que ser un representante de Dios. Amén. Y Dios se arrepiente de haber elegido a Saúl y lo rechaza, ¿no? Y a pesar de que él sigue reinando, porque Saúl reinó durante 40 años en Israel, pero Dios levanta a un pastorcito de ovejas llamado ¿cómo? David, acá como David, ¿no? David, un pastorcito de ovejas, humilde, desechado por su familia, nadie lo tenía en cuenta, todos lo rechazaban, pero él, dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y llegó un momento donde lo que estamos leyendo ahora, para este entonces, ¿sí? Capítulos antes, Dios lo había ungido a David por el nuevo rey de Israel. Entonces hubo como un tiempo de transición. ¿Un tiempo de qué? Un tiempo de transición donde en realidad habían dos reyes. Había un rey visible que se veía, que se palpaba, se podía tocar, y había uno que todavía no estaba en el trono, pero que realmente era el que reinaba. Había uno que todos lo seguían, se llamaba Saúl. A donde él iba, ellos iban. Y a David nadie lo conocía. Pero Dios había rechazado a Saúl y había escogido a David. Y durante todo un tiempo, hubo un tiempo de transición donde Dios a través de ese tiempo va preparando cada vez más el carácter de David, porque David se iba a convertir en un modelo de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solamente eso, sino que de su descendencia nacería el Mesías. Como dijo Isaías en el capítulo 11, de un retoño de la vara de Isaí, que era el padre de David, saldrá aquel que será el príncipe de Israel. Hablando de Jesús. Entonces, hubo un tiempo de transición. ¿Un tiempo de qué? Miren, todo en la vida son procesos. Todo en la vida son procesos. Lo que yo vivo hoy es el resultado de algo que comenzó un tiempo atrás, no sé cuánto tiempo.
tanto para bien como para mal, porque la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Amén. Todo lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Si yo hoy estoy experimentando algo, es porque en algún momento tomé decisiones que me llevaron al lugar donde estoy hoy. Amén. Entonces, todo es un proceso, pero también todo es un tiempo de transición. La Biblia dice que ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Pero la Biblia también dice, todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Porque vamos a ser iguales a Jesús, porque le veremos tal como Él es. Estamos en ese proceso y en medio de ese proceso se produce toda una lucha entre el viejo hombre y Jesucristo que está ahora dentro de mí queriendo reinar, si es que yo se lo permito. Se produce toda una lucha. Hay toda una lucha entre el viejo hombre y Jesucristo. Este es el viejo hombre. Este viejo hombre estaba destinado a perecer, a morir. Estaba destinado a ir al infierno. ¿Cuántos sabían eso? Porque la Biblia dice, no hay un solo justo, no hay un solo hombre que haga lo bueno. La Biblia dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de la santidad de Dios. Ahora, por eso murió Jesús. Por eso es que Jesús pasó también por un proceso que lo llevó a una obediencia extrema hasta la muerte y muerte de cruz. Para que ahora todo aquel que le recibe tenga la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero en ese tiempo de transición, en ese proceso, hay toda una guerra entre mi voluntad y la voluntad del que está dentro mío. ¿Y quién prevalece? Aquel a quien yo más escucho, aquel a quien yo más obedezco. ¿Sí? Porque la Biblia dice que los que obedecen a los deseos de la carne cosechan corrupción, muerte. Pero los que obedecen a los deseos del Espíritu de Cristo que está dentro de nosotros, del Espíritu cosechan vida eterna. Entonces, cada vez que le obedezco, yo estoy un paso más arriba en la escalera que me está llevando al cielo. Cuando yo obedezco al viejo hombre, estoy un paso más abajo, ¿sí? Y estoy retrocediendo en vez de avanzar. No sé si entendemos. Esto representa estos dos reyes que estaban reinando en Israel. Uno que había sido totalmente desechado por Dios. Un hombre que era egoísta, que era perverso, porque él quería que la gente lo glorificara a él. Cuando Samuel le dice, Dios cortó el reino, y él le pidió por favor que por lo menos lo hiciera quedar bien delante del pueblo. Ahora, ¿qué pasó? Cuando sale Goliat, cuando sale este filisteo, dice que el rey y todo el pueblo dieron voces de miedo, de terror. 40 días. Tuvieron 80 oportunidades, por lo menos para decir, Saúl, a ver, chiflar, decir, muchachos, vamos a orar, hagamos un ayuno. Porque imagínense que este mismo Saúl, en su tiempo de gloria, había echado a todos los filisteos fuera de la nación de Israel. Pero ahora no solamente habían entrado en la nación,
sino que habían llegado al corazón de Israel, estaban en Judá. ¿Se acuerdan que lo dijimos esto? O sea, que esos enemigos que Saúl había derrotado, ahora volvieron y él tenía terror y pánico en ellos. El otro día decíamos que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, busca 7 espíritus peores que él. Y cuando vuelve a la casa, dice, la encuentra desocupada. ¿Cómo la encuentra? Desocupada. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué esa casa de la que Jesús echó a ese demonio la encuentra desocupada? ¿Qué pasó que Cristo se fue de esa casa? ¿Qué pasó que el Espíritu Santo se fue de esa vida? La Biblia dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios. No traigan tristeza al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo me habla un día, me habla 2 días, me va a hablar 1 año, 1 década, y va a haber un momento en que va a decir, ya esta no es más mi casa. Entonces cuando viene, la encuentra desocupada, dice, entran esos 7 demonios y el postrer estado de este hombre es peor que el primero. Por eso dice Pedro, mejor le hubiera sido no conocer al Señor que una vez habiéndolo conocido apartarse de él. Mejor le hubiera sido no conocerlo. Porque esto es lo que le pasó a Saúl. Cuando él recibió el Espíritu Santo, vino sobre él. Dice la Biblia que fue mudado en otro hombre, comenzó a profetizar, a bailar, a cantar. De tal manera que este joven que era tímido, que era temeroso, porque cuando lo llaman para ungirlo como rey, levantarlo como rey, dice que estaba escondido detrás del bagaje. Sin otros tímidos hay aquí, todavía nos queda consuelo, ¿no? Y de golpe este tímido, ¿no? Cuando escucha que vienen los filisteos y atacan a su pueblo, el Espíritu Santo vino sobre él y se levantó en ira y salió, levantó al pueblo, peleó contra los filisteos y los derrotó y les hizo una gran derrota. Pero Saúl utilizó la unción, utilizó la energía de Dios, el poder de Dios para sus propios objetivos. Porque él era egoísta, porque él quería ser una persona que todos la alabaran, él quería ser un hombre exitoso a los ojos de los hombres y no a los ojos de Dios. Generalmente cuando yo trate de agradar a Dios, voy a desagradar a los hombres. Porque Jesús lo dijo, bienaventurados serán cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Ojo, mintiendo, aclarémoslo, ¿no? Porque lo mismo hacían con los profetas. Dice, pero ay de ustedes cuando los hombres hablen bien de ustedes. O sea, yo no puedo estar bien con Dios y con el diablo. Yo me tengo que decidir con quién quiero estar bien. ¿Con mi suegra o con Dios? ¿Con mi novia o con Dios? ¿Con mi profesor o con Dios? ¿Con mi jefe o con Dios? ¿Con mi esposa o con Dios? Dios está por encima de todo. Dios está por encima de todo. ¿Cuántos dicen amén? Dios está por encima de todo. Y esto muchas veces te lleva a situaciones límites y es donde Dios está probando tu fidelidad. Pero Saúl estaba vendido a su carne. Era un hombre carnal, usó la gloria de Dios para sus propios fines y Dios lo desechó. Se arrepintió de haber elegido a Saúl y escogió a David, que es un modelo de Cristo. Y esto es lo que pasa dentro de nosotros. La peor guerra, la peor batalla no es espiritual. Nuestro peor enemigo no es Satanás. Porque la Biblia dice que está debajo de los pies de la iglesia.
La Biblia dice que fue expuesto públicamente en la cruz. Jesús, triunfando sobre él, le aplastó la cabeza. Él está herido de muerte. Él sabe que le espera el lago de fuego de Jesús. Amén. La Biblia dice que el que no practica el pecado, Jesucristo le guarda y el maligno no le puede tocar, salvo que tenga un propósito, como contaba Adriana. Un cáncer, pastor, no, un cáncer no es de Dios. La Biblia dice, en el día del bien gozate del bien, en el día del mal considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Esta es otra de las grandes mentiras que se predican hoy en día. Solamente Dios te bendice, te prospera, te liberta, te sana y te salva. Pero todo eso tiene condiciones y no hablamos de las condiciones. Son la santidad, la fidelidad hasta la muerte, la obediencia a Cristo todos los días de mi vida. Parece que cuando nos bautizamos y el que nos bautiza nos pregunta, ¿prometés seguir a Cristo todos los días de tu vida y ser fiel a Él hasta la muerte? Decimos amén, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este hombre viejo es sepultado, dice la Biblia. Y el que se levanta es Cristo el Señor. Y yo soy sumergido dentro del cuerpo de Cristo y me hago uno con Él. Pero luego nos olvidamos, pareciera, esto de ser fiel. Sí, la Biblia dice, ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios a quien no veo, si no amo a mi hermano que es carne de mi carne y hueso de mis huesos? A quien veo. Y si veo que mi hermano está pasando necesidad y yo cierro mi corazón, el amor del Padre no está en mí, dice Primera de Juan. En esto se ha mostrado el amor de Dios, en que nos amamos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros, dando su vida por nosotros. Hoy damos nuestra vida por nosotros. Y tenemos que arrepentirnos. Hay un solo camino, no le busquemos la vuelta. No le busquemos la vuelta. Ese camino se llama arrepentimiento. Con ayuno, con lloro y con lamento, porque la carne no muere sola. La carne muere con ayuno, con lloro y con lamento. ¿Cuántos sabían esto? ¿Nadie lo sabía? Joel, capítulo 2. Pueden buscarlo. Es la única manera. Cuando uno siente que está duro, que está apático, que le cuesta leer la Biblia, orar, que ora un minuto y ya se levanta, o uno lee la Biblia y está pensando en la cuenta de gas y no sabe ni lo que leyó y cuando viene a la iglesia dice, bueno, espero que el pastor la haga cortita hoy, que no se venga con muchas figuritas y ahora se le ocurre saltar y bailar, ahora los cultos son más largos. Me voy a buscar una iglesia más light, ¿no? ¿Sí? Ah, se ríen, ¿no? Pero es así o no es así. Cuando me pasa eso, cuando descubro que me estoy enfriando, cuando descubro que ya no tengo pasión por las almas, cuando descubro que ya no tengo compasión, cuando descubro que ya me da lo mismo pecar y no pecar, hacer lo que sea, tengo que meterme en ayuno, en oración, en clamor, en lágrimas. Joel dice que el novio deje a la novia y venga y ayune y ore y clame y se ponga a llorar, que el sacerdote deje todo, que todo el pueblo haga lo mismo. Y dice, Jehová solícito sanará la tierra. Jehová solícito va a sanar tu corazón. La Biblia dice, vuelvan a las sendas antiguas. ¿Qué método, ni método? ¿Qué 5 pasos para el éxito? Eso no existe. Volvamos a las sendas antiguas. Clamor, lágrimas, obediencia, conocimiento de Dios a través
través de su palabra. Buscadme y seré hallado, dice el Señor. Vengan a mí, pónganse a cuentas conmigo. Y si los pecados de ustedes son rojos como el carmesí, yo los voy a dejar blancos como la lana. Y siempre está esta lucha constante entre Jesucristo, a quien vos lo dejaste entrar. ¿Cuántos dejaron entrar a Jesús? ¿Amén? Ahora yo te pregunto, ¿alguien te puso una pistola en la cabeza para decirle, genio, mata a Jesús? No, porque saben que en una época evangelizaban con la espada, ¿no? Y se convertía la gente con la espada. Es cierto esto. Pero nadie nos puso una espada, una pistola, nada. Voluntariamente le dijimos, Señor, te entrego mi vida es un desastre, haz conmigo lo que quieras. Ay de mí, que soy un pecador. Y pasa el tiempo, ya estoy un poquitito bien, ya Señor me sacó de esto, me sacó de lo otro, y ya me empiezo a olvidar del Señor, y el viejo hombre quiere volver a levantarse. Pierdo la pasión, pierdo el primer amor por Cristo, pierdo la pasión por Dios, la pasión por el altar, la pasión por el fuego de Dios, pierdo la pasión por las almas, pierdo el amor al prójimo. Tenemos que estar atentos. Esta guerra constante. Por eso decimos, mi peor enemigo no es Satanás. Conclusión. ¿Quién es mi peor enemigo? Yo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, fíjense, es increíble. Porque este Saúl, cuando sale el filisteo, no se da cuenta del engaño, de la mentira de este filisteo. Nunca escuches a Satanás. Porque él dice que es padre de mentira, y cuando él habla de suyo habla mentira, porque él es padre de la mentira. Siempre que Satanás te hable, él te va a mentir. Siempre que tu carne te hable, te va a mentir. ¿Para qué vas a ser tan santulón? Eso es para fanáticos. ¿Qué querés ser más papista que el Papa? ¿No? ¿Escuchaste eso? Sí, pero ¿para qué si da lo mismo? Un poquito de santidad, un poquito de pecadito. No, pero no hay un poquito de pecadito y un poquito de santidad. O sos santo o sos pecador. O mejor dicho, o estás en el camino de la santidad o estás practicando el pecado. No hay términos medios. Y este Saúl no se dio cuenta que este filisteo estaba desafiando al ejército de Dios. Y ahí aparece David, aparece este pastorcito, y entonces, cuando escucha las palabras del filisteo y cuando escucha que Saúl le ofrece su hija, le ofrece sacarle impuestos, darle regalos, él dice, pero ¿cómo? ¿Cómo van a hacer eso? Fíjense, miren hasta qué punto Saúl estaba en la carne, teniendo la posibilidad, ¿sí?, de usar armas espirituales. Estaba tratando de sobornar a su ejército, donde él era el comandante del ejército de Jehová. Amén. Y él estaba tratando de movilizar al pueblo con cuestiones humanas, carnales. Un poco más hace una rifa este Saúl. A ver, cómprame un numerito, dice, que se lo saque. Entonces, es como que la unción estaba sobre David, y ahora David tiene como una ira santa de Dios. Pero ¿cómo es esto? Si este filisteo es un incircunciso.
Ustedes saben que la circuncisión, ¿no?, era la señal del pacto que el pueblo judío tenía con Dios. La señal que Dios le ordenó a Abraham, que Dios tenía un pacto con Abraham y con todos sus descendientes. Era la circuncisión del prepucio. Y miren lo que dice. David dice, este Goliat es un incircunciso, o sea, él no tiene ningún pacto con Dios. El destino de la carne es que se la coman los gusanos, aunque no te guste que te lo diga. El destino de Satanás es el lago de fuego y azufre que arderá por los siglos de los siglos. El destino de aquellos que no permiten el señorío de Cristo en sus vidas y obedecen a los deseos y las pasiones de la carne, dice que terminarán en ese mismo lugar donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca deja de comer la carne. Un lugar de tormentos, del cual no se puede volver. Y David, cuando escucha esto, se indigna y llega a los oídos de Saúl. Se lo presentan a Saúl y David le dice, déjame que yo voy a enfrentar a este incircunciso, le voy a cortar la cabeza y voy a dar su cuerpo a las aves del cielo. Y claro, todos lo miraban, pero es un muchacho, es un jovencito, no tenía espada, no llevaba armas. Era un simple pastor. Él venía con un palo, pero ese palo no era cualquier palo. Ese palo era un cayado, porque David tenía corazón de pastor, porque él era un modelo del pastor de los pastores, donde él mismo en el Salmo 23 llegó a decir, el Señor es mi pastor, su vara y su cayado me infundirán aliento. Él prepara una mesa delante de mis angustiadores. Él unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. El bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida y voy a estar en la casa de Jehová por largos días. Porque Él estaba anticipando el Espíritu de Jesús que estaba dentro de Él. Amén. Y con esa vara, con ese cayado salió a enfrentar a este filisteo. Y cuando el filisteo lo ve, le dice, ¿pero acaso soy un perro que venís con un palo? Miren lo que dijo este filisteo del cayado que representaba al cayado del Señor. Ese cayado que nos infunde aliento. Ese cayado que usa el Señor para hacernos volver al camino. Ustedes saben que el cayado tenía una forma así para agarrar a la oveja del cogote y volverla a traer al camino. ¿Por qué? ¿Porque el pastor le gustaba torturar a las ovejas? No, porque sabía que si la oveja se apartaba, las ovejas no ven. Las ovejas se pierden. No pueden vivir sin un pastor. Y el pastor la agarraba con el cayado del cogote y la traía. Y aún, como siempre cuento, a veces hasta le tenía que quebrar la pierna si era un poquito rebelde. ¿Por qué? ¿Porque era malo? No, porque si no se la comía el lobo. Y después aprendía la ovejita. Se le curaba la piernita, andaba medio así, pero obedecía al pastor. Y este filisteo dice, ese es un palo, yo soy un perro. Ahora ustedes saben que los perros en la Biblia simbolizan a los hombres impíos. Claro, es que los hombres impíos no saben reconocer las cosas santas, las cosas sagradas de las cosas inmundas.
Solamente los que tenemos el Espíritu de Dios, escuchamos al Señor, abrimos los oídos. Si somos aquellos que entendemos la diferencia entre lo santo y lo inmundo, entre lo puro y lo impuro. Sí, solamente yo me asusté esta semana cuando me contaron que en un grupo se dijo que nadie tenía comunión con Dios en la semana. Estamos en peligro, chicos. Porque entonces vas a decir, ¿y si me voy a bailar, qué pasa? ¿Y si me tomo unas cervezas, qué pasa? ¿Y si me aparto un poquitito con mi novio donde no me ven, qué pasa? ¿Y si tengo relaciones, qué pasa? ¿Y si no espero al matrimonio, qué pasa? ¿Y qué pasa si mi esposa no me da bolilla y mi compañera de trabajo sí? Es no reconocer la diferencia entre lo santo y lo inmundo, entre lo puro y lo impuro. Esto tiene que ver con el viejo hombre, y eso quiere decir que está reinando Saúl y no David. Está reinando el viejo hombre y no Jesucristo en mi vida. Amén. Ahora, David dijo, yo voy a salir, yo voy a pelear, porque yo soy pastor de ovejas. Y cuando viene un león o un oso y arrebata una de mis ovejas, yo lo persigo, le abro la boca y le saco la oveja, ya sea león, ya sea oso, yo se la saco de sus fauces. Y si me ataca, agarro mi cuchillo y lo mato, sea león o sea oso. Y lo mismo voy a hacer con este gigante incircunciso. Dios había estado preparando a David, con un pequeño grupito de ovejas para luego que él hiciera lo mismo con todo su pueblo de Israel, para que los gobernara, como dice la Biblia, según la pericia de sus manos. Pero la Biblia dice, si no sos fiel en lo poco, Dios nunca te va a poner sobre mucho. No, entonces uno posterga el día de consagrarse, posterga el día de santificarse, posterga el día de entregarse. Me entrego pero un poquito y me reservo otro poquito. Pero Dios es a todo o nada. La Biblia dice que el Espíritu que Él ha hecho morar dentro de nosotros nos anhela celosamente. Dios es celoso de nosotros, porque Él derramó su sangre por nosotros. Él nos compró con su sangre, con un precio demasiado elevado. Y la Biblia dice, ya no somos de nosotros, sino de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces salió David, enfrentó al filisteo y frente a las palabras de este incircunciso, dice, ¿acaso soy perro que venís contra mí con un palo? ¿Sí? Dice, hoy te voy a entregar a las aves del cielo. Y dice la Biblia que cuando Goliat dio un paso, David salió corriendo a enfrentarlo. ¿Saben que Jesús dijo que el reino de los cielos es de los violentos, de aquellos que lo arrebatan con violencia? A eso se refiere el Señor cuando dice que no sos ni frío ni caliente, sos tibio. El reino de los cielos le pertenece a los violentos y a aquellos que lo arrebatan con violencia. Cuando decimos saltá, que estás venciendo demonios, tenés que saltar porque estamos venciendo demonios, estamos haciendo guerra espiritual. Miren, todo esto que está saliendo a luz en la Argentina
Vienen ya una década que estamos orando, no digo no solamente nosotros como iglesia de Palermo, sino que muchas iglesias han estado haciendo guerra espiritual, pero nosotros también. Y no es casualidad que toda esta gente que manejaba la política, la justicia, estos empresarios que hoy están siendo encarcelados, viven todos en este lugar de Palermo, la mayoría. No es casualidad. No es casualidad que incansablemente hemos hecho guerra espiritual. Hemos tomado la palabra de Dios en serio. Y la Biblia dice, todo lo que ates en la tierra, yo lo ato en el cielo. Lo creímos, lo declaramos, lo confesamos incansablemente. ¿Cuántos dicen amén? Y no es casualidad que todo esto esté saliendo a luz. Uno dirá, bueno, fueron los cuadernitos Rivadavia. No, es la iglesia que ha estado haciendo guerra espiritual. Por eso es que el reino de los cielos es de los violentos. Y los violentos, no te digo que desde ahora entres a tu casa pateando las puertas. Ojo, no tiene nada que ver con eso. Y que agarres a tu hijo a cachetadas, no tiene nada que ver, no hablamos de esa violencia. Ah, el pastor dijo que tenemos que ser violentos. No, chicos, no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de violencia espiritual, porque estamos aprendiendo que Dios nos ha dado poder. ¿Cuántos dicen amén? Pero no un poder de este mundo, sino el poder que creó los cielos y la tierra, el poder del Dios Todopoderoso. Ese poder está por encima de todo poder. Él nos ha dado un nombre que está sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Y cuando vos clamás al nombre de Jesús, no lo ves, pero se están doblando rodillas en el cielo, en la tierra los hombres se están doblando, y en el infierno los demonios también se están doblando frente al nombre proclamado de Jesucristo por la iglesia. Y no lo hacemos para divertirnos, pero me encanta ver que estamos haciendo temblar el infierno. Me encanta ver que la iniquidad está retrocediendo. Me encanta saber que hay almas que están siendo liberadas. Me encanta saber que hay ataduras que se están rompiendo. Eso es lo que uno ve. Porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. No necesitamos ver para creer. Pero los resultados los estamos viendo ahora. No es casualidad todo lo que está saliendo a luz. Todos estos arrepentidos, todos estos cuadernos, ¿sí? Todos estos desafueros, ¿sí? Todo lo que está pasando, haber detenido la ley del aborto. Esto tiene que ver con la iglesia. Eneida, me causó mucho dolor leer que en tu país, que era uno de los países más ricos del mundo, la gente está comiendo carne podrida. La iglesia de Venezuela tiene que levantarse en guerra espiritual, porque la lucha no es contra Maduro ni el ejército, la lucha es espiritual. Amén. La iglesia tiene que levantarse en guerra espiritual y tenemos que levantarnos en guerra espiritual. El reino de los cielos es de los violentos. Cuando vino Goliat contra David, Goliat dio un paso y David salió corriendo. Porque, ¿saben? Cuando uno duda, cuando uno se toma un tiempo para pensar, si David se hubiera detenido a pensar con sus neuronas, hubiera dicho, estoy loco. 2,40 metros contra 1,80 m, tiene una espalda de, no sé, de 2 metros, unos tubos así de grandes, y yo tengo un palito en la mano. Pero ¿saben? David era pastor. ¿Qué era David? Y salió con sus armas, porque Saúl le quiso poner la armadura, le puso la armadura, le puso la espada, le puso el cinto, y dice que él trató de andar con eso, pero se lo sacó porque no eran sus armas. La Biblia dice que nuestras armas no son
carnales. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Son poderosas en Dios. Tu marido no se convierte. Encerrate en el ropero si hace falta un mes entero. Ayuná, clamá, llorá. Rega todo eso que hasta al vecino le caigan tus lágrimas y le tengas que pintar el techo de nuevo, pero tu marido se va a convertir. Si tu hijo está rebelde, haz lo mismo. Si tu economía está en quiebra, haz lo mismo. Clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque las armas que tenemos no son carnales. A ver, vamos a decirlos. Las armas que tenemos no son carnales. Otra vez, las armas que tenemos no son carnales. Y vamos a decir lo otro, sino que son poderosas en Dios. Sino que son poderosas en Dios. En mí no, en Dios. Porque no es con ejército, no es con espada, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y con qué venció este pastorcito a ese gigante que tenía un casco de bronce, toda la cabeza tapada? Una malla, dice que pesaba no sé cuántos ciclos, una lanza enorme. Tenía un escudero y David, sí, dice que sacó unas piedras de la bolsa del pastor. ¿De qué bolsa sacó? De su bolsa de pastor. Sacó una piedra y con esa piedra venció a Goliat. ¿Quiénes vencen a los gigantes? Aquellos que en esta lucha entre la carne y el espíritu siempre obedecen al espíritu. Que pueden avanzar y a veces retroceder, pero se levantan y se arrepienten y vuelven a obedecer. Y a lo mejor fracasan y retroceden, pero se vuelven a levantar y el Señor tiene misericordia y los perdona y vuelven a obedecer a Cristo. Aquellos que obedecen al Espíritu de Dios, aquellos que no siembran corrupción en la carne, sino vida eterna en el Espíritu. Aquellos que en esta lucha de reinos, que es la peor de las luchas, que es la lucha de voluntades, permiten que Cristo sea su Señor. Porque nos encanta que Cristo sea nuestro Salvador, pero no nos gusta que Él sea nuestro Señor, porque que sea nuestro Señor implica obediencia. ¿Qué implica? Obediencia. ¿Qué implica? Obediencia. Ahora, si Cristo no es tu Señor, tampoco va a ser tu Salvador. Porque vos le vas a atar las manos a Jesús. Porque Él opera su salvación a través de nuestra obediencia. Por eso decíamos, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de este libro de la ley. En él meditarás de día y de noche para que todo lo que hagas te salga bien y seas prosperado en todos tus caminos. Más vale llorar hoy y reír mañana que reír hoy y llorar mañana. Esa piedra con la cual David lanzó con la honda que usaba para matar al león y al oso, que se clavó en la frente de Goliat y Goliat cayó al piso. Y luego él tomó la misma espada con la cual este filisteo incircunciso decía que iba a matar a David. Él le cortó la cabeza, terminó de aniquilarlo.
El reino de los cielos es de los valientes y de los violentos. Y con violencia lo arrebatan. ¿Sí? Y esa piedra que tenía David tenía 5 piedras en su saco pastoril. Esa piedra representa la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Pero qué palabra? La palabra de ese día. Porque Cristo es la roca, pero la piedra sale de la roca. El Señor nos da una piedra cada día para que venzamos a nuestros Goliaths. Pero Él te la quiere dar estando en su presencia, leyendo su palabra. El otro día hablaba con una hermana y yo le preguntaba, ¿cómo lee la Biblia, hermana? Así. Mal, le dije, mal, la Biblia no es un horóscopo. Sí, hay que leerla, hay que tragársela, hay que leerla y leerla y leerla. Yo calculo que la debo haber leído 70 veces ya. Y empiezo y termino y vuelvo al principio. Y la vuelvo a leer, y la vuelvo a leer, y la vuelvo a leer. Hay veces que leo durante toda una semana un solo capítulo. Hay que abrir el oído, hay que cavar profundo, porque esas piedras son las que hacen que puedas vencer a tus peores gigantes. Vamos a meditar unos instantes en esto que Dios nos habla. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva, Señor. No es un libro histórico. Tu palabra nos habla hoy, aquí, ahora. Señor, tu palabra llega hasta lo más profundo de nuestra alma. Señor, te damos tantas gracias porque tú, siendo todopoderoso, te despojaste de todo, Señor. Dejaste esa gloria en el cielo. Teniendo un cuerpo eterno, indestructible, tomaste forma de hombre, carne y hueso. Un cuerpo que podía morir como el nuestro, pero sin pecado. Señor, porque siendo el Todopoderoso, nos viniste a mostrar qué humilde que sos, Señor. Nos mostraste tu mansedumbre, Dios. Nos mostraste hasta qué punto nos amas con un amor que no conocemos. Con un amor que no existe aquí en la tierra. Un amor único. Un amor que todo lo da, que todo lo sufre. Un amor que es paciente con nosotros. Porque tu palabra dice que tú no quiebras la caña que estaba cascada. Que tú no apagas el pabilo que estaba humeando. Nosotros estábamos cascados, quebrados, y no nos terminaste de romper. Estábamos echando humo, Señor, dando mal olor. Sin embargo, no nos apagaste, sino todo lo contrario, nos encendiste con el fuego del Espíritu.
Nos limpiaste con tu sangre, nos santificaste a través de tu palabra, Señor. Nos hiciste nacer de nuevo. Ay, salei, calei, manai. Nos has revelado los secretos ocultos por los siglos. Nos has revelado al Santo de los Santos. Nos has mostrado la diferencia entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo inmundo. Yo, Señor, que estaba perdido, que mi alma merecía el infierno, ocupaste mi lugar, Señor, cargaste mis pecados sobre tu cuerpo de carne. Derramaste tu sangre, Señor, para que la justicia de Dios fuera satisfecha. Sangre de santos, sangre del puro, inmaculado, santísimo Dios, de la cual el mundo es indigno. Y Señor, has derramado tu poder. Me has dado tu energía, me has dado, Señor, tu dinamita, para que en tu nombre, con violencia, arrebate el reino de los cielos, para que no sea tibio, para que no mida a ver si me conviene o no me conviene obedecer a Cristo, para que simplemente lo obedezca, para que no sea sabio mi propia opinión, para que no confíe en mi cultura, en mi sabiduría humana, en mi religión, en los consejos de mis padres, que por más buenos que sean, no son Dios. Que te ame a ti por sobre todas las cosas. Y luego, Señor, que entregue mi vida por mi prójimo. Porque en mi prójimo estás tú. Que nos amemos los unos a los otros. Con ese amor con que tú nos has amado, dando tu vida por nosotros, Señor. Señor, en esta noche te pedimos perdón por tanto egoísmo, porque nos ocupamos tanto de nosotros mismos, encerrado en las cuatro paredes de nuestra propia vida o de nuestra propia iglesia, ni siquiera mirando hacia afuera. Y cuando me asomo, me quedo en este lugar de comodidad. Y si pido y no recibo, es porque pido para mí. Y si clamo y Dios no me oye, es porque soy egoísta. Por eso en esta noche, antes de comer tu carne y beber tu sangre, Señor, nos arrepentimos. Te pedimos perdón como iglesia, Señor. Te pedimos perdón personalmente como miembros de tu cuerpo. Porque te hemos atado las manos, Señor. Porque no obedecemos las órdenes de la cabeza que eres tú. Decirle al Señor, Señor, examíname en esta noche.
Mira si hay camino de perversidad en mí. Haz que me aparte de mi pecado. Muéstrame aún esos pecados que están ocultos a mis ojos.